Hola a todos y a todas. En esta clase voy a desarrollar el texto de Ana Quiroga, Psicólogos Sociales para qué. Este texto es una intervención que realiza Ana Quiroga en, en la Escuela de Psicología Social, en una jornada, en un encuentro, ¿no? Acerca de el debate de el rol y la función del psicólogo social, ¿no? En el año 1984. Entonces, ella en ese texto dice que esta pregunta no solo promovió en los presentes en esa jornada, eh, una reflexión sobre la inserción social de nuestro rol, sino que también fue una oportunidad para encontrarse con un lenguaje silenciado durante años. Tengamos en cuenta que este texto lo escribe en 1984, en el año 1983 volvía la democracia después de varios años de dictadura militar. Entonces ella habla de encontrarse con un lenguaje silenciado durante muchos años y que es el lenguaje del compromiso político ideológico de quienes trabajamos en salud mental. ¿Mm? Ella nos va a decir que psicólogos sociales para qué nos remite en forma inmediata al para quién, al dónde, al porqué de nuestra tarea y también al cómo es ejercida esta función, ¿no? Nos remite al planteo de una metodología de trabajo que busca ser coherente con ese para qué, ese para quién, ese por qué y ese dónde. ¿Mm? Entonces, nos dice que cuando nos preguntamos psicólogos sociales para qué, la respuesta quizás la debamos buscar, y seguramente la vamos a encontrar, en la génesis histórica de nuestro rol como psicólogas y psicólogos, ¿no? En la génesis de nuestro rol que surge a partir de la experiencia de Pichon Rivière en el hospital psiquiátrico en la década del 40, ¿no? Y surge como un intento de romper con las modalidades instituidas de comprender y abordar la enfermedad mental. Nace cuando Pichon Rivière descubre que existen relaciones de determinación recíproca entre el mundo interno y el mundo externo, causantes de la enfermedad, ¿no? No solo de procesos intrapsíquicos, sino de procesos intersubjetivos que determinan la intersubjetividad, ¿no? Em, Cuando habla de la génesis del rol, Ana Quiroga menciona, ¿no? esta experiencia, esta práctica, fundamentalmente lo llamamos más, con mayor propiedad, esta praxis que empieza a realizar Pichon Rivière con los pacientes en las instituciones psiquiátricas. También nos menciona ella la concepción que tiene Pichon del sujeto, dice ella, ¿no? De los hombres y de las mujeres, de los seres humanos. La concepción de hombre que subyace a nuestra práctica y que subyacía a la práctica que estaba ahí, o sea, incidiendo en la praxis que estaba llevando adelante Pichon Rivière en ese momento, ¿no? Y esta concepción de hombre eh, eh, es lo que va a ser orientador, digamos, de nuestra tarea, dice Ana Quiroga. Esto que les mencionaba acerca de la experiencia de Pichon Rivière, de la praxis que lleva adelante en el hospital psiquiátrico a partir de descubrir que existen relaciones de determinación recíproca entre el mundo interno y el mundo externo, eh, eh, digamos,
del descubrimiento de que no solamente existen procesos intrasubjetivos, que no hay una vida psíquica únicamente, sino hay un interjuego y una interrelación, una relación dialéctica entre mundo interno y mundo externo, que hay procesos subjetivos que determinan la intersubjetividad. A partir de esto es que eh, Pichon-Rivière afirma la eficacia del vínculo, de las relaciones sociales, de la interacción en la configuración de toda conducta normal o patológica, ¿no? Entonces Ana Quiroga dice que la psicología social como teoría y con ella la función del psicólogo social se configura justamente cuando entendemos al hombre y a la mujer, al ser humano, como un ser socialmente determinado, emergente de una red de vínculos y de relaciones sociales. Y que este rol comienza a delinearse justamente a partir de lo que de la praxis de Pichon-Rivière, ¿no? Que implicó abrir un espacio para el protagonismo de sus pacientes, para la asunción de roles operativos e instrumentales, la producción grupal como herramienta terapéutica, en la búsqueda de crear nuevas condiciones y nuevas formas de relación sujeto-mundo, nuevas formas de relación entre el hombre y el contexto, ¿no? Y que esa relación sea una relación de aprendizaje, de creatividad y de transformación recíproca, ¿no? Esto lo veíamos un poco en vida cotidiana, cuando hablamos de los conceptos fundamentales de Pichon-Rivière, ¿no? De cómo entiende al hombre, como actor, como productor, como protagonista, como configurador en una compleja trama de vínculos y de relaciones sociales. Y es desde allí, desde esta experiencia que mencionaba recién en el hospital psiquiátrico, ¿no? Cuando él empieza a observar estas relaciones de determinación entre mundo interno y mundo externo, que comienza a delinearse el rol y donde también, o sea, el criterio de salud, el criterio de salud fundamentalmente, el criterio de salud que, de que implica la transformación de la realidad, el aprendizaje, la creatividad, ¿no? Y Ana Quiroga dice que es este criterio de salud el que le otorga direccionalidad a la tarea psicológica, ¿no? Eh, Ana Quiroga retoma conceptos de Pichon-Rivière trabajados, ¿no? En estos momentos, en estos momentos de ruptura, podemos decir, del psicoanálisis, que Pichon rompe con el psicoanálisis y pasa a la psicología social, ¿no? Este momento de ruptura y de salto cualitativo, ¿no? Que va a llevar a Pichon a entender su práctica y su reflexión iniciada un tiempo atrás, la va a extender desde lo clínico y lo va a llevar a lo institucional y a lo comunitario también, ¿no? Toda definición y criterio de salud-enfermedad, dice Ana Quiroga, no incluye solo una concepción del psiquismo y la conducta, sino que incluye una concepción del hombre, del mundo, del orden social e histórico. El hombre, el sujeto, el ser humano, el hombre y la mujer, como decía recién, concebido como un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones con otros que lo van a determinar. Un hombre y una mujer, un ser humano en donde no hay nada en él que no resulte de la interacción entre individuos, grupos y clases. Un sujeto, un ser humano configurado en una actividad transformadora de sí y del mundo. Un hombre y una mujer sujeto, ser humano de la praxis, productor de su vida material y social, ¿no? Entonces,
Desde esta concepción de hombre, de ser humano, de hombre, de mujer, la elaboración de un criterio de salud implica el análisis de las formas concretas que toma esa relación fundante sujeto-mundo, hombre-mujer con su contexto. ¿Mm? Entonces, tenemos un criterio de salud que está directamente relacionada con esta concepción de hombre, porque esta elaboración del criterio de salud significa el análisis concreto, como dije recién, de las formas fundantes que toma la relación entre el sujeto y el mundo. Sujeto, contexto. Hombre, mujer, contexto. Y dice Ana Quiroga que como psicólogos sociales lo que vamos a investigar es las posibilidades de estos hombres y de estas mujeres, de este ser humano, para realizar esa acción transformadora, ese aprendizaje de lo real. Entonces, nuestra mirada como psicólogas y psicólogos sociales se focalizará en el sujeto, en el hombre, en el ser humano y en el contexto, analizando las condiciones concretas de existencia. Indagaremos, digamos, como psicólogos y psicólogas sociales, esta relación del hombre, la mujer, del ser humano con el mundo, evaluando hasta qué punto estas condiciones concretas de existencia favorecen o obstaculizan ese aprendizaje, esa apropiación instrumental de la realidad para transformarla. ¿Mm? Esto lo veíamos un poquito también en el texto de otra clase, que es la clase de vida cotidiana, de vida cotidiana y crítica a la vida cotidiana. Están muy relacionados. De allí entonces que nuestra mirada no solamente se centra en el sujeto y en el... no se fija en el sujeto o en el contexto, sino se fija en los dos polos y también en el orden social. También bueno, en el desarrollo del texto y en consonancia de lo que viene desarrollando Ana Quiroga, nos habla de el concepto de salud mental, que ya lo desarrollamos también en la otra clase de vida cotidiana, que es la salud mental para Pichon Rivière, para Ana Quiroga. La salud mental consiste en una adaptación activa a la realidad, en un aprendizaje, en la visualización y resolución de contradicciones internas. Ya vamos a ver bien después en el texto de dialéctica lo que es una contradicción interna, y de las contradicciones que emergen en esa relación entre el hombre, la mujer, el ser humano y el mundo. Hablamos de adaptación activa a la realidad. ¿En qué consiste esta adaptación? Vamos a repetirlo. En una relación en donde hay apropiación y transformación. Así la define Pichon Rivière. Adaptación instrumental de la realidad para transformarla, como lo dijimos recién, ¿no? Durante los años 70, Pichon viene realizando una revisión de los conceptos que ya venía trabajando desde el año 40, cuando se da la génesis de nuestro rol, que recién hablaba, ¿no? Conceptos como hombre, la concepción de hombre, de salud, de necesidad, ¿no? De hombre como ser histórico. Y ya en la década del 70 agrega el concepto de conciencia crítica, ¿no? ¿Qué implica la conciencia crítica? Implica el reconocimiento de las necesidades propias y las de la comunidad a la que se pertenece. Reconocimiento que va acompañado del establecimiento de vínculos y desarrollo de tareas para resolver estas necesidades. Es una forma de relación con la realidad que implica superación de ilusiones, acerca de la propia situación como sujeto, como grupo y como pueblo, ¿no? Esta concepción implica la práctica política en su sentido más amplio,
dentro del criterio de adaptación activa, ¿no? De allí que el rol del psicólogo social sea el de promover el protagonismo de los hombres, de los seres humanos, de las mujeres, configurar en un vínculo con otros, otras, espacios en los que sea posible a estos seres humanos acceder a sus propias necesidades, conocerlas, apropiarse de ellas y darse la posibilidad de satisfacerlas, ¿no? Entonces Ana Quiroga dice que como trabajadores de la salud mental estamos obligados, ¿no?, a esta lectura, a esta lectura de la realidad, a este reconocimiento de nuestra verdadera situación en términos de salud. Y ella se pregunta, ¿cuál es esta situación? Bueno, responde, ¿no? El Estado es un instrumento de las clases dominantes y la Organización Social de la Salud, como parte del Estado, no es ajena a esta dominación, ¿no? Frente a esta organización de la salud que nos impone normas de lo que es lo sano y lo enfermo, es necesario, es preciso preguntarse, ¿salud para quiénes? ¿No? Y ella dice que salud es salud para el pueblo, ¿no? Salud para el pueblo, para que esto pueda darse, el psicólogo y la psicóloga social deben replantearse la organización social de la salud. Salud para el pueblo implica salud por el pueblo también. Y con esto identificamos lo que es la promoción y el protagonismo, la conciencia crítica, el desarrollo de nuevas formas de organización de la salud y distintos aspectos de la vida comunitaria. Esto va a requerir, dice ella, que nosotros conozcamos a nuestros pueblos, a nuestros grupos, a nuestras comunidades, y conozcamos fundamentalmente sus necesidades, ¿no? Significa que lo que vamos a encarar va a ser una tarea colectiva, significa e implica una transformación ideológica con la certeza de que el pueblo es el sujeto de la conciencia crítica y de la historia, ¿no? Entonces ella dice que para cumplir nuestro rol debemos sostener, crear, abrir espacios para el protagonismo, ¿no?, de los hombres y de las mujeres con las que trabajamos, de los grupos y de las comunidades, para que estos puedan acceder al reconocimiento de sus necesidades como una actitud psicológica de abandono de fantasías mesiánicas, ¿no? Lo que decía antes, de ilusiones acerca de la propia situación, ¿no? De abandono de hazañas narcisistas, de hazaña personal, y que implica creer profundamente en el trabajo colectivo, en la infinita creatividad, en la infinita potenciabilidad y riqueza grupal, institucional y comunitaria. Esto es lo que nos, nos deja nos deja Ana Quiroga en este texto, ¿no? De psicólogos sociales, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Y con una metodología de trabajo coherente con ese para qué, para ese quién, para ese cuándo, para ese dónde, ¿no? Entonces, como psicólogas y psicólogos sociales, estamos obligados a hacer una lectura crítica de la realidad, tomando los aportes de Pichon Rivière acerca de nuestra concepción de ser humano, de hombre, de mujer, y nuestro criterio de salud, para desde allí abrir este protagonismo, promover en los grupos, en las comunidades, en los hombres y mujeres con los que vamos a trabajar, en una realidad y en condiciones concretas de existencia, este protagonismo. Porque hombres, mujeres, grupos y comunidades tienen un infinito potencial. Nosotros debemos promover, ¿no? Un poco lo que hablaba en la clase anterior de crítica a la vida cotidiana, es poder reconocer esas necesidades para darle la satisfacción
Pero para reconocer esas necesidades tenemos que hacer una lectura crítica de la realidad, tenemos que superar ilusiones, tenemos que hacer, dejar de lado mitos, mecanismos de particularización de lo universal, a historización de lo que es histórico, sí, de lo que es histórico y de naturalización de lo social, ¿no? Digo, los traigo a esto para que puedan cada una y cada uno de ustedes relacionar con el texto de Psicología Social y Crítica a la Vida Cotidiana, ¿no? Porque parte de nuestro rol como psicólogas y psicólogos sociales es promover esta lectura crítica en la realidad, desmitificar, develar lo oculto, para que estos hombres y estas mujeres, estos grupos y estas comunidades con las que vamos a trabajar puedan reconocer necesidades y en un trabajo comunitario, conjunto, grupal, con nuestra guía, nuestra coordinación, nuestro apoyo, puedan darse la posibilidad de transformar realidades. Lo hablaba en la clase de vida cotidiana, ¿no? Realidades, a ver qué realidad a transformar, cuáles son estas problemáticas, cuáles son estas necesidades, problemáticas, necesidades. Y bueno, lo decía, puede ser la falta de agua potable, o puede ser la inseguridad en un barrio. Bueno, ¿cómo vamos a llevar adelante nuestro rol de psicóloga y psicólogo social con estas comunidades para que puedan establecer los vínculos con otros y otras y darse la posibilidad de satisfacer esta necesidad problemática, ¿no? En una relación de mutuo aprendizaje y de mutua transformación, ¿no? Porque cuando uno transforma el mundo externo, transforma el mundo interno, o sea, transforma e impacta en la subjetividad de cada uno y de los que formamos parte, ¿no? Del trabajo, ¿no? Pero rescatar esto que dice Ana Quiroga, ¿no? De lo importante que es cumplir nuestro rol, o para cumplir nuestro rol, esto de crear espacios para el protagonismo, para el reconocimiento de estas necesidades, ¿no? Dejar de lado estas idealistas, ideales individuales y utópicos, ¿no? Y creer profundamente en la potencialidad de los grupos, de los seres humanos, de las comunidades, en la potencialidad que tienen y profundamente en el trabajo, creer profundamente, ¿no? En la riqueza que tiene el trabajo interdisciplinario, el trabajo institucional, grupal y comunitario, ¿no? Bueno, los dejo. Cualquier duda, ya saben que me escriben por el aula virtual o por un mensaje al correo a mi correo personal de la UNC. De todas formas, vamos a tener clases de consulta donde si tienen dudas acerca de los conceptos desarrollados o no quedó claro alguno, podemos seguir profundizándolos. Bueno, hasta la próxima.